En la serie Life on Our Planet vemos una introducción al capítulo de hace 210 millones de años y una escena en el Plateosaurus, primero un juvenil saliendo del huevo y luego un adulto de la misma especie, Plateosaurus engelharti posiblemente, u otra de las especies de este género. Y nos dicen que el Plateosaurus, además de ser uno de los primeros dinosaurios en adquirir gran tamaño, fue el ancestro común de la mayor parte de los saurópodos que aparecen a partir del Jurásico superior. Bueno, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal de esta escena? Y además nos hablan, antes de empezar esta escena, del evento pluvial carniano. ¿Pero qué era el evento pluvial carniano? ¿Y qué escena similar vemos en Paseando con Dinosaurios? De la misma especie, ¿cómo cambió el Plateosaurus de aquella época acá a la modernidad? Lo veremos en este video. Hablaré mucho más en detalle sobre el evento pluvial carniano en otro video en particular, pero digamos que un evento importante que cambió el ecosistema del mundo, se supone, durante el Carniano, que es alrededor de 231 millones de años y que en teoría duró 1 millón de años, pero sobre esto hay muchas discusiones, por esto hay que verlo más en detalle. Estaría vinculado a eventos volcánicos, a eventos que desencadenaron eventos de lluvia intensa. En el capítulo del Triásico, 210 millones de años, estamos hablando de fines del Triásico, nos muestran un Plateosaurus. Además de en Europa, vivió en Argentina, también hay algunos restos en el Museo de La Plata, y vivió hace unos 214 a 204 millones de años. Lo que vemos del Plateosaurus, los embriones saliendo de huevos de cáscara blanda, es lo que se encontró hace unos años el equipo de Diego Paul, entre otros, que dinosaurios sauropodomorfos basales relacionados con el Plateosaurus, como Musaurus patagonicus, dejaba huevos que eran de cáscara blanda, lo cual indica que requerían una cobertura de tierra o de hojas por encima para protegerlos. Incluso necesitaban más protección que los huevos de cáscara dura de los saurópodos más derivados y más grandes, de mayores tamaños. Están más desprotegidos ante las condiciones ambientales y pierden más fácilmente el agua que tienen y los nutrientes que tienen los huevos, lo cual para algunos implicó que estos dinosaurios deberían haber empollado sus huevos, de lo cual no hay evidencia y no es claro, porque si vamos al caso, las tortugas también dejan huevos blandos, sin embargo los entierran y se van. Los saurópodos dejaban huevos duros, también los enterraban en tierra blanda o arena y se iban también. Así que ese comportamiento no es claro de los primeros dinosaurios, pero sí que dejaban huevos blandos, lo cual está bien en lo que nos muestran en esta parte de la docuserie. Pero por otra parte, el Plateosaurus no es el primer dinosaurio. Habían otros que los mencioné en otros videos, como el Eoraptor o Herrerasaurus, que son incluso más antiguos, 230 millones de años. Así que se podría decir que sí, que el Plateosaurus es el género de dinosaurio sauropodomorfo más antiguo conocido, que tiene mayor tamaño, entre 6 y 8 metros de largo. Unos pocos millones de años luego, Gentia prima de Argentina ya mostraba algo mayor, incluso de tamaño que ese, y una forma corporal muy parecida, y llegaría a 8 o 10 metros de largo. Por otro lado, también vemos que el pequeño Plateosaurus camina primero en 4 patas y luego en 2 patas, para ver un poco, como que quiere ver, escudriñar un poco más lejos al pararse en 2 patas y detectar el peligro. Sin embargo, por lo que se sabe de tanto del crecimiento de los juveniles como de los adultos y de la anatomía de las extremidades anteriores, lo que se sabe es que las manos las mantendrían en una posición semi supinada, o sea, quiere decir que no tenían la capacidad de pronar, o sea, de dejar el dorso de la mano hacia arriba, como en un saurópodo más derivado de cuadrúpedo, sino que deberían tenerla en una posición intermedia, mucho más similar a lo que vimos, por ejemplo, en el Sinraptor y en otros terópodos, que tienen la palma de la mano orientada hacia adentro del cuerpo.
no hacia abajo como vimos por ejemplo en algunos dinosaurios en Jurassic Park. Por lo tanto, esto pasaba tanto en el joven como en el adulto, por lo tanto en ningún estadio se pondrían en 4 patas como se pensaba antes, y a diferencia de Mosaurus, en el cual se hizo un estudio de detalle de la anatomía del juvenil y del adulto y de la biomecánica, y se encontró que los juveniles andarían en 4 patas y luego pasarían a andar en 2 patas, por lo que esto demuestra que hay que estudiar la anatomía fina, la anatomía detallada, para poder llegar a descubrir cuáles fueron los patrones de locomoción de los distintos grupos de los dinosaurios. O sea que un dinosaurio similar como Plateosaurus, similar al Mosaurus, caminara siempre solo en 2 patas, no quiere decir que todos los dinosaurios relacionados como Mosaurus caminara siempre en 2 patas. Por esto, este es el caso del Mosaurus, que de joven caminaba en 4 patas y de adulto en 2. Luego también encontramos que en algunos momentos se pensó que este Plateosaurus podría tener una dieta en parte carnívora, pero por la morfología tanto del cráneo como de los dientes se encontró que habría sido principalmente herbívoro. Esta escena del Plateosaurus la podemos comparar un poco con la que vimos en Paseando con Dinosaurios también, en la cual vemos algunos sauropodomorfos basales, antes llamados prosaurópodos, en unos ríos, y esto sucede en el Triásico Jurásico. En el Jurásico inferior ya eran bastante abundantes los prosaurópodos y luego se extinguen ya más para el Jurásico medio superior. Hay una extinción de gran parte de estos, entre comillas, ancestros de los saurópodos, porque vemos que tenían sus propias especializaciones distintas a las que tienen los saurópodos. Por lo tanto, incluso hay huellas de la época y de cercano en el lugar al Plateosaurus y a otros sauropodomorfos basales relacionados que están en 4 patas, lo cual indica que esas huellas no pueden ser de este dinosaurio, porque como digo, no podía andar en 4 patas por la postura y la forma de sostener sus brazos, sus manos, la cual habría ayudado a este dinosaurio a agarrar plantas y posiblemente incluso a protegerse y posiblemente a disputar o tener peleas con sus propios congéneres, parientes. Y también otra cosa interesante, además de la neumaticidad que ya hablé, también incluso hay estudios detallados de José Bonaparte también, que cambió un poco el paradigma de la evolución de los saurópodos y de los sauropodomorfos también, en la cual estudia tanto la neumaticidad como las láminas y la cantidad, ¿no?, incluso de fosas y de forámenes que tienen tanto hacia la región anterior como posterior como a los lados, tanto asociado a las láminas de las diapófisis como de las parapófisis, por debajo y por encima, que varían de grupo en grupo y que es lo que les permitió también ser tan exitosos y poder llegar a los tamaños que llegaron, y que están relacionados con la evolución de los grupos particulares. Ningún grupo tiene el mismo tipo de láminas o de neumaticidad que otro, así que esta es una de las grandes especializaciones de los saurópodos gigantes, que los vemos posteriormente, principalmente tanto a Mosaurus como a Plateosaurus, que Mosaurus, bueno, en realidad es del Jurásico inferior, antes se creía que era del Triásico superior, pero se encontró que está relacionado a una falla geológica, la cual hizo pensar que primero, en un principio, que era del Triásico, pero posteriores dataciones permitieron relacionarlo con el Jurásico inferior, sin contar el tema de, bueno, el cráneo evidentemente evolucionó hacia una reducción en estos dinosaurios, no tan grande como en los saurópodos más derivados, y el cuello también era relativamente más largo que el de otros dinosaurios, como otros sauropodomorfos, incluso como Guaibasaurus, o incluso también muchos otros conocidos que parecieran ser terópodos, de grado de terópodos, como Eoraptor, pero que en realidad eran también sauropodomorfos, pero que tenían una forma corporal muy distinta a estos. También habría sido herbívoro, como comento, por esto les habría podido servir el ponerse en 2 patas. Por otro lado, también dice que estos dinosaurios adquirieron la postura vertical
de las extremidades posteriores que les permitió no tener las extremidades abiertas lateralmente como un cocodrilo, por ejemplo, o incluso como lo que vimos con otros reptiles más primitivos del Pérmico anteriores en la docuserie. Sin embargo, tanto Eoraptor como Herrerasaurus ya andaban con sus extremidades verticales, e incluso sus ancestros dinosauriformes ya podían andar verticalmente, como incluso Lagerpeton o Lagosuchus o Marasuchus andaban con sus extremidades verticalmente orientadas. Sin embargo, bueno, la musculatura en las extremidades aumentó, en la cadera también. Esto se fue especializando muchísimo más la postura vertical, lo cual les permitió a sus descendientes incluso mejorar también esta postura y depender solamente de sus capacidades propias. Y bueno, con respecto al aumento, el incremento de tamaño, no es solamente la postura de las extremidades, porque bueno, ya hay muchos otros animales, otros reptiles que han adquirido grandes tamaños y no tienen la postura vertical hacia abajo de las extremidades, sino lateralmente. Lo que pasa acá con los dinosaurios es que no solamente la postura de las extremidades los ayudó con el tema del desplazamiento, de la locomoción, sino que también fue tener huesos neumáticos y bueno, ya de por sí tener una necesidad genética de aumentar el tamaño. Es un recurso que lleva estos grupos de arcosaurios a incrementar su tamaño corporal con el paso del tiempo. Y además es algo también que pasa mucho en la naturaleza, que cuando básicamente tenés cierto predominio ecológico y querés tener ese predominio ecológico, los animales tienden a ser más grandes. Y bueno, los dinosaurios tenían una gran capacidad de explotar esa forma de incrementar su tamaño corporal. Está muy lindo esta reconstrucción tanto de Plateosaurus juvenil como del adulto, y bueno, vemos también estos cambios ontogenéticos que se producen si luego pasan ya al Jurásico con el Diplodocus, que bueno, evidentemente, como nos dicen también acá, la deriva de los continentes contribuyó a la evolución de los dinosaurios en cuanto a que permitió que los ecosistemas cambien, y también un cambio de clima por esa deriva continental permitió estos cambios ecológicos y de ambientes, y esto también llevó una gran explotación de los tipos adaptativos de los dinosaurios y de las morfologías, y que bueno, si no hubiera pasado nada de esto, no hubieran evolucionado de esa forma. De tanto tenían la capacidad genética de aumentar de tamaño de esta forma, las extremidades ayudaron, sí, como dice el locutor, pero también el tema de tener una gran especialización a sus ambientes, a los ambientes en los cuales vivían, y no todos los dinosaurios tendían a ser gigantes. Había muchísimos dinosaurios que mantenían un tamaño muy reducido. Y después también se encontró que estos dinosaurios que se sepultaban en posiblemente eventos relacionados con lodo, en los cuales quedaban atrapados y ahí quedaban sepultados, y por eso hay una gran cantidad de especímenes muy bien articulados y muy bien preservados y completos. A pesar de esto, es una especie de un género poco conocido, a pesar de incluso de tener una amplia distribución, porque como sabemos había cierta conexión entre las masas continentales, no al grado de Pangea de principios del Triásico y previo al Triásico en el que estaba Pangea, sino más bien una franca separación entre los continentes, pero aún en cercanía suficiente como para poder cruzar entre masas continentales grandes como Europa, a Norteamérica, y de África a Sudamérica. Bueno, suscríbete al canal, dale like al video, seguimos en Secretos Paleontológicos.